9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Number 9. Viajamos ya en la travesura Beatle número 24. Nos aproximamos en esta etapa de nuestra travesura a lo que ya es medio año de estar conversando, reflexionando, informando y transmitiendo sentimientos sobre los Beatles, el cuarteto de Liverpool, los cuatro fabulosos. Esta travesura la realizamos entre cuatro amigos, los cuatro bitlemaníacos, Martín Atena, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y quien habla, Salvador Mendiola. Esta vez la travesura va a contar con la presencia de Sergio en forma espiritual, pues es un chambeador activo y para ganarse el pan diario y sostener su vida existencial, está trabajando como loco en tratarles de poner, entiendo, signos de puntuación a ese garabato que se llama el chaifa, pero por eso está trabajando y le pagan y se merece su trabajo de arquitecto y diseñador. Y mientras, entiendo, ya está aquí también Martín con nosotros y con eso, pues señalo, cada travesura, cada semana, sentimos más clara la importancia, no de lo que estamos realizando, sino de lo que los Beatles nos dejan realizar. Es algo sensible, tanto en la opinión pública como en lo que serían las acciones de redes sociales, que la presencia de los Beatles, como la presencia del perrito Snoopy, o la presencia de Marilyn Monroe o Charlie Chaplin, es un signo de los tiempos y no un mero retumbe del pasado, aunque tengan ya más de medio siglo de haber dejado de ser los cuatro creadores de música en conjunto, la importancia y el crecimiento de su significado histórico crecen desde condiciones tan simples y sencillas y concretas, como que ahora en muchas partes se está reconociendo pues que el personaje más importante del mundo farandulesco y del espectáculo es Paul McCartney, y que se vuelve cada vez más admirable la ancianidad de Ringo Starr trabajando y haciendo música pop y rock con su banda. Con todo esto, estando ya a finales del mes de septiembre, ya casi comienzos del mes de octubre, hemos pensado que vale la pena dedicarle tres travesuras, no solo a la memoria de John Lennon, sino a hacer resaltar las infinidades de, diré, puntas de estrella que tiene su persona, su creatividad, no solo como músico pop, ni solo como borrachín por un rato del espectáculo o como héroe político para un ratito de la historia, sino que los matices y las, diré, facetas de John Lennon, pues sí no se puede decir que son infinitas porque evidentemente no es Dios. Sí se puede decir que son muchas más de las que en algún momento se pensó, no es un chamaco con fleco, no es un greñudo con barbas y tampoco es un muerto tirado en una calle llena de violencia de nuestras ciudades actuales. Y entonces, pues tenemos el plan de hablar sobre esta primera travesura, el Lennon escritor, Lennon y el lenguaje,
Lennon y las palabras. Entiendo, Gabriel ya tiene preparado todo un espacio de reflexión en su libro de los recuerdos, que siempre son recuerdos del pasado y del porvenir, sobre la complicada y bella letra de revolución, ¿no? Buena parte de los libros importantes sobre los Beatles en su título incluyen esa palabra, revolución. Y muchos de los ensayos que se escriben es si hicieron o no hicieron una revolución, si eran el Che Guevara o eran Stockhausen. La palabra revolución conecta muy fuerte con los Beatles y pues evidentemente el enchufe es John Lennon. Y pues eso entiendo, tiene ya preparado Gabriel para conversar con nosotros. No está nuestro querido y estimado Sergio, que pensaba hablar entiendo, de seguir hablando de This Boy y otras letras de Lennon en su primera etapa, porque él es estudioso de las grabaciones. Y pues tenemos a Martín para meterle lo que diremos sal y pimienta, tanguera a nuestra reflexión. Con eso, pues ya estamos aquí. Yo soy Mendiola. Aquí ven, Hola. allá saludó ahí Martín y Gabriel. Gabriel, te paso la palabra y la pantalla. Ok, gracias, Salvador. Gracias, Martín. Aquí estamos ya dispuestos para esta travesura. Y como ya lo mencionaba Salvador, pues va a ser a partir de hoy, eh, pues un pequeño reconocimiento Sí, a la figura de John Lennon, porque ya se va a cumplir un aniversario de su nacimiento. Entonces, pues decidimos, como ya lo mencionaba Salvador, analizar algunas facetas de su vida como artista, ¿verdad? Ahora le dirían como influencer. sí. Ahí Palabra que agregaré me... lo que había. Ya dijiste influencer y se me olvidó decir, hoy es Lennon escritor, una forma de influencer para la gente culta. Luego, en la próxima entrega de la travesura queremos reflexionar sobre su sacrificio sangriento. Y la última, festejar el cumpleaños, en una idea que tenemos los cuatro, de que de las grandes personas, conmemorar la muerte es siempre algo horrible y triste. Todo el mundo se va a morir y se muere. Pero es muy raro en la historia de la humanidad que nazca genios. Y ahí es donde estamos celebrando, recordando y amplificando el nacimiento de los Beatles. Yo, John Lennon, y con eso te devuelvo la palabra completa, Gabriel. Muy buena acotación y pues sí, te vamos a tener una serie de comentarios, de reflexiones y de pensamientos a lo largo de estas travesuras. Pues sí, celebrando la vida de este hombre, de John Winston Lennon o John Ono Lennon, ¿verdad? Como Sí, ustedes lo prefieran, porque dentro de la personalidad de John Lennon, platicaba yo con algunos amigos de que John siempre atrapó la, la fantasía, el seguirlo como un guía de la gente intelectual. claro, Me llamó mucho la atención esa palabra porque sí, John Lennon creo que fue el más intelectual de los cuatro Beatles y que las letras, los comentarios, la misma vida de John Lennon fue siempre muy revolucionaria y muy intelectual porque pues no sé qué tenga que ver la morsa con y la amo, ¿verdad? Son como claro, son como polos opuestos, Salvador. Entonces, elegí para esta ocasión de inicio una palabra que, como tú lo mencionas, por ahí de los años, vamos a ir de la década de los sesentas, había un mundo de cambios, un mundo de situaciones que influenciaron conjuntamente con los Beatles el cambio de esa, digamos, posguerra que tenía mucha gente atrapada
y en ese, la vida, el sueño americano, ¿no? Y vino, pues vino la época de los hippies, la época de la píldora, la época del amor libre, la época del flower power. Entonces, pues, para situar esta declaratoria de Lennon, pues para mí sería en aquellos años 60, inicios de los 70, como una canción de protesta, ¿verdad? Exacto. Que se hizo muy famosa en Latinoamérica, ya no digamos con Bob Dylan y algunos otros escritores y cantautores, y esa, perdónenme, pero la pongo a poner como una canción de protesta, lo que es la letra de esta canción, que salió como sencillo, no estuvo incluida en ningún LP, porque, pues, y no sé qué piensen ustedes, me lo comentarán más adelante, era el lado B Claro. de un número que pues, los mismos Beatles lo votaban, la de canción de Paul McCartney de Hey Jude. Entonces fue A, Hey Jude y cara B, aunque muchos decían que eran dos caras A, pues para mí sí son dos caras A, pero bueno, la que se llevó los aplausos, eh, pues fue Hey Jude, que hasta la fecha Paul McCartney la canta en todos sus conciertos, que a mí pues ya la canción ya no es de mis gustares cuando empieza a cantar. ¿Vale? Entonces, vamos al libro de los recuerdos. Y aquí tienen este sencillo, ¿verdad? Que salió en 1968. Y ven ahí el título muy grande, Hey Jude, ¿no? Y así como cayéndose del título, está la palabra revolución, que en aquella época, pues era una palabra así como que medio prohibida, ¿no? No íbamos a hablar de Candente. revoluciones. Entonces, bueno, pues aquí va la traducción. Tiene la ventaja esta canción que se cantó pues en un espectáculo, digamos que en un programa de televisión. Aquí está la fecha. Y, y bueno, si ustedes sienten ese inicio, ese rasgueo, ese electrificante inicio de la canción, pues, ¿qué más les puedo decir? Aquí hay otra toma de ese programa que lo pueden ver pues en YouTube, o pueden comprar las número uno de los videos que vienen en un Blu-ray. Pueden ver esta canción, me gusta, es extraordinaria, y la interpretación de John pues también se da excelente. Y aquí tenemos a John Lennon personificando a un soldado en la película que filmó con Richard Lester, que era Cómo gané la guerra. Sí, Entonces quise escoger esta imagen para pasar a la traducción de la canción de... aquí está. Voy a salir tantito la imagen para que se pueda ver bien sí, la... Dice Revolución. Y cuando a John le decían, oye, John, pero esa canción de Revolución, ¿a qué te refieres? Y él decía, ¿a cuál? A la canción de Revolución. Pues es que hay tres revoluciones. Y claro. él decía la lenta, ¿verdad? La velocidad agregada y la revolución número 9. Entonces eso nos da la idea, porque, y he de confesarlo, que la canción de revolución número 9 pues no era de mis mayores preferencias, pero ya ahora con el tiempo, pues sí, fue una de las canciones más importantes de John con los Beatles, y al hacerla con los Beatles, pues era de los Beatles. Bueno, Claro. vamos a pasar a la traducción. Dices que quieres una revolución. Muy bien, sabes que todos queremos cambiar el mundo. Me dices que eso es una evolución. Muy bien, sabes que todos queremos cambiar el mundo. Pero cuando hablas de destrucción, sabes que me puedes dejar fuera y no contar conmigo. Sí, Ahí viene en unas versiones dice cuentas conmigo, y en otra dices me cuentas fuera, ¿no?
sí, Y bueno, pues qué imagen tan hermosa, porque te daba en este segmento, te daba a escoger si tú preferías la revolución armada o la revolución intelectual, como él lo propone en el siguiente párrafo. Dice, mm, siguiente párrafo, dice, dices que tienes una verdadera solución. Muy bien, sabes que a todos nos gustaría ver el proyecto. ¿Me pides una contribución? Muy bien, sabes, estamos haciendo lo que podemos. claro, Pero si quieres dinero para gente con sentimientos de odio, todo lo que te puedo decir, hermano, es que tienes que esperar. Y te digo, todo se va a arreglar muy bien. Aquí vemos el optimismo que tenía John de decir, bueno, sabemos que las cosas se van a cambiar con el Flower Power, el All You Need Is Love, pero bueno, pues vemos que no sucedió así. Viene el siguiente verso, dice, dices que quieres cambiar una constitución. Muy bien, ¿sabes? Que todos queremos cambiar mejor tu cabeza. Me dices que es la institución o el establishment. Muy bien, ¿sabes? Que en vez de eso, mejor liberes tus pensamientos, tus sí, ideas. También qué verso tan hermoso, porque eso de open mind, eso de estar claro. abiertos a las nuevas corrientes filosóficas, intelectuales, políticas, pues él te daba esa opción. Podías adherirte o retirarte de alguna de ellas, ¿no? Y luego finalmente menciona a un personaje histórico, que es el príncipe, pues sí, fue presidente Mao Zedong Sí, en China, que fue pues el precursor de la revolución china, ¿no? De toda la situación que vivía este país y era de izquierda. Y bueno, entonces él nos ubica y dice, pero si sigues llevando fotos del presidente Mao, sí, no vas a conseguir nada, con nadie de todas maneras. Pero yo te digo, todo se va a arreglar bien. Y aquí termino la traducción. Obviamente la canción es maravillosa en su arquitectura musical, es maravillosa en su lírica y es hermosa, hermosa la canción en los sentimientos que nos transmite, claro. ¿sí? Porque tanto Salvador como yo, que vivimos esa etapa donde nos gustaba leer a Carlos Marx, a Engels, al mismo Lenin, y teníamos la esperanza de El que libro rojo de Mao. el libro rojo de Mao, ahí lo tengo todavía, lo veo así como un viejo recuerdo intelectual, eh, y ya estaba en pie la Revolución Cubana, ¿sí? Claro. Alguien me dijo en alguna ocasión, dice, bueno, dice, tú que hablas tanto de izquierda, de socialismo, ¿por qué todos los latinoamericanos en vez de irse a Cuba se van a Estados Unidos? Y le decía yo, bueno, pues es que el capital triunfó. Sí. El capital triunfó y si no que se lo pregunten a Sergio Cardoso. Ay, Que ya no me lo vaya a anda oír Sergio manejando. porque me va a matar. Parece que no está de acuerdo conmigo. Pero con eso Entonces, limpiamos el sudor de su frente. ándale, somos productos del capitalismo Sí, y nunca John Lennon, no sé qué opinión tendría ahorita de este personaje de Donald Trump. Donald Trump, que es un ser despreciable. sí. Hijo, no nos vayan a cancelar los de YouTube, mano, porque no Que nos podemos van a hablar quitar mal, la no visa. podemos hablar mal de la gente. No, qué bueno que ya habló todo esto Donald Trump ahí en las Naciones Unidas. Nada más hago eco de sus palabras. Y Ya, bueno, gracias, gracias al destino, a Dios, al universo que nos dio a una persona tan importante como John Lennon y que hizo esas declaraciones burlándose de la guerra en esta película, ¿verdad? Aquí en su concierto de One to One Concert, donde, bueno, pues hay hasta una casaca militar pregonando el Power to the People,
Aquí tienen a John Lennon con esta imagen medio guerrillera y aquí haciendo una inclinación diciendo, no, pues todo se va a arreglar muy bien. Aquí tienen a John Lennon en esa situación. Aquí, bueno, pues con su barba tipo Che Guevara, si lo ven aquí, ay, no, que habrá ido a Cuba a entrevistarse con Fidel Castro, pues no lo sabemos, ya sabemos que eso no es cierto. Y bueno, aquí esta imagen, dibujo, que es la revolución que protagonizaron conjuntamente, como ya Salvador lo ha dicho en muchas ocasiones, fueron como medio punta de lanza de la revolución de los 60. Claro, Mi respeto para Revolución número 9. Aquí tenemos la foto en varias poses cuando hermoso disco, el álbum blanco, ¿no? Que cierto. traía esta foto, ¿no? Todos la teníamos pegada en la pared. Entonces, bueno, pues aquí unas tomas alternas y aquí Bien. yo haciendo una reverencia para todos ustedes. Y por mi parte sería mi participación en Travesura Beatle 24. Adelante, Salvador. Brillante y revolucionaria participación. Ándale. Este, eh, Antes de pasarle la palabra a Martín, detalles, carambolas de la historia. El programa donde interpretan Revolución y Hey Jude, los Beatles, prácticamente medio en vivo, porque trabajaron sobre pistas y en Hey Jude con un público que ellos invitaron especial, fue el programa de David Frost. Frost es famoso por dos cosas en la historia del periodismo televisivo, por haber tenido esa amistad con los Beatles finales, que son las últimas presentaciones de los Beatles en vivo y para la televisión inglesa, estas dos, la de Revolución y Hey Jude, y luego porque él realizó las entrevistas que hicieron que se viniera abajo el Trump, diré, de juguete que fue Richard Nixon, o el Trump verdaderamente horrible, porque Nixon sí tenía una guerra en Vietnam, asesinando jóvenes de los dos lados de manera cruenta e inmisericordia. Y todo eso se juntó en la historia de esta canción, que como señalaste, y a mí me parece muy valioso, son en realidad como tres movimientos de un gran tema sinfónico, porque creo que la obra comienza con Revolución Calmada, la de el disco blanco, donde son unos Beatles prácticamente campesinos pasando a proletarios. Luego viene la acidez y la rasposez de Revolución Fuerte, la del disco, la del EP, y luego el estallido total de la revolución en Revolución número 9, que está llena de momentos de manifestaciones, de eslogans, de gritos. Y entonces con eso nosotros insistimos, la travesura quiere plantear que el concepto de revolución no se quedó encarcelado, como dijo Gabriel, en el discurso de Marx, de Lenin, de Mao, sino que hubo revolución en la moda, hubo revolución en el modo de hablar, hubo revolución en lo que fue las formas de comer, y diré, nada la provocaron los Beatles, nada de esa transformación, pero toda, digamos que en mil formas la caudillaron hasta en causas que ellos no apoyaban. Y de ahí es esta importancia. Ahí te cedo la palabra, Martín, para que nos comentes, ya que has estado haciendo tan hermosas y geniales señas en la pantalla, con ese Lennon a la espalda. Saludos hasta Que lo Colombia. tengo. Hola, hola, ¿cómo andan mis cuates, mis amigos, mis Chido, camaradas? chido, Ahora sí les che, puedo decir chido, camaradas, che, chido, che. Claro, claro. mis Macanudo, carnales. macanudo. Y le mando un saludo a Sergio a la distancia, que Claro. está chambeando.
Yo también chambeaba por la Insurgente, ahí trabajando en la Vita Argentina, que era un restaurante argentino. Ah, bien, cerca de mi casa. Pero me decían el mojado, porque siempre tenía como era una indumentaria que era una sola y la tenía que limpiar todos los días. Entonces iba Ah, con la indumentaria mojada, me decían el mojado. la Ciudad de Bueno, México, acá lo vapor. tengo a John. Sí, 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 México tiene, buah, usted lo sabe mejor, ¿no? sí, Eh, todas las capitales de Latinoamérica, ¿no? claro. Juntas, para mí, ¿no? Pero te interrumpí, vas a... Pero bueno, acá lo tengo a John, yo creo que sí, lo tengo a John acá, que es una foto, debe ser del año 66 por ahí, si no me falla, ¿no? Claro, Con esos anteojos y el peinado. Y sí, yo me acuerdo, bueno, lo primero que se venía a la mente es cuando en 1980 yo era pequeño y estaba con mi madre, y que teníamos una panadería, así que vendíamos reventa así de pan, en Mar del Plata. Por ahí dieron una noticia y se largó a llorar mi madre como estrepitosamente. Yo pensé que se había muerto un familiar, un abuelo, o la madre, o no sé, o una hermana. No, se murió John Lennon. Dije, ¿quién es John Lennon? Desde ese día empezó la cosa, ah, muy como bien, admiración con John Lennon, ¿no? Y los Beatles. Y ese recuerdo me quedó muy grabado, me acuerdo, porque que fue un llanto desgarrador, ¿no? El dolor, ¿no? De la muerte de John Lennon. Bueno, no es una forma muy linda de empezar la plática, pero me acuerdo de eso. Y después, bueno, sí, mi admiración es plena por John Lennon y tanto en lo musical como en lo intelectual también, en su manera intelectual lenoniana, se puede decir, la manera de tocar la guitarra. Me acaba haciendo la guitarra de él que usaba en Hamburgo con los Beatles, así que admiración total por perfecto. Lennon, ¿no? Entonces, sí, Individualmente. sí, entonces Y sí, el déjame, estilo de Lennon cambió. Sí, permíteme perdón. aportar más información a la conversación con mi interpretación de Lennon, escritor. Tengo aquí unas imágenes y Sí, claro. unas ideas. Con eso creo que podemos redondear la idea de esta travesura y ya cederte la palabra sobre lo que voy a plantear yo y lo que lleva planteado Gabriel. Entonces, voy a compartir mi pantalla, mis imágenes, para poder entrar por este lado en especial, que es la palabra escritora John Lennon. Eh, Yo soy poeta y soy científico de la comunicación. Y creo que eso es esencial. Y desde mi inicio de admiración por los Beatles, me encontré con un Lennon escritor de una diferencia, diré, importante para lo que leía en esa época. Y sobre eso, pues tengo estas ideas puestas en notas. Quiero hablar de John Lennon, el Beatle, que escribió como un espejo roto. Y quiero ponerlo en situación de exégesis, como hizo Gabriel, entre la obra de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, la de Julio Cortázar, las historias de Cronopios y Famas, y la de James Joyce, el escritor irlandés, y su novela Finnegan's Wake, porque encuentro ahí juegos, fugas y mucho nonsense que iré explicando. Es un modo de humor inglés del que Lennon participó intensamente. Así, en esta deriva sobre la obra escrita de Lennon, quiero pensar y dedicarle mis palabras
a mi compañero de secundaria, al que convertí en bitlemaníaco allá en 1964, a Cuauhtémoc Peñaflores. John Lennon no solo cantó la revolución, la escribió con tinta absurda, ritmo verbal y dibujos que parecen garabatos de un niño travieso. En sus libros, In His Own Right y A Spaniard in the Works, tanto como en la publicación póstuma Skywriting by Word of Mouth, el Beatle sacrificado, cuya trágica desaparición consolidó su figura icónica, se nos revela como un escritor literario, heredero de una tradición que incluye de modo importante el nonsense británico de Lewis Carroll, la pulsión lúdica, digo yo, de Julio Cortázar, y agrego la alquimia verbal de James Joyce. Pero el peso de su leyenda musical a menudo eclipsó la audacia de su incursión en la prosa. Así que con esta reflexión me he propuesto interpretar a Lennon, como he dicho, un espejo roto literario. Cada fragmento de su escritura refleja una gran tradición de escritura, no solo de rock, blues, música popular o música de la que sea, literatura. Y en esa forma, su escritura es una crítica a lo que podríamos llamar la escritura burguesa, la escritura cómoda, la escritura fácil, que termina básicamente en publicidad o en ideologías religiosas. Y con ello desembocó en una gran risa profunda. Lennon escribió desde el juego, pero no jugó solo. En español, nonsense lo he querido traducir primero que nada como sin sentido, jugar con el absurdo. Luego, como disparate lúcido, o si no, como un absurdo poético. Lennon así dialoga con Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, quien ya en el siglo XIX desarmaba la lógica para revelar su absurdo. Como Carroll, Lennon inventa palabras que suenan, pero no significan nada, o significan demasiado. En No Flies on Frank, que quiere decir algo así como no hay moscas sobre Frank, o también no hay vuelos sobre Frank, o no hay braguetas sobre Frank. Todo eso está jugando con la palabra flies en inglés. En ese texto, Lennon escribe en inglés: He was often bitten by insects, but never by flies. There were no flies on Frank. Eso empieza a sonar muchas cosas, y el dibujo que aparece en la página de al lado del texto las hace chocar con la dialéctica, porque ahí vemos al tal Frank, o algo que creía yo que era Frank, lleno de moscas. Pero luego, si uno se fija con más cuidado, el tal Frank es un ser andrógino, tiene un pie con un zapato de tacón de mujer y tiene un pie como de varón. Eso es el juego de imágenes y de palabras que Lennon sabe convocar casi a cada instante de su escritura y en los momentos más asombrosos de sus canciones.
Ahora, con Julio Cortázar, eh, que lo utilizo aquí con el apoyo de su libro Historias de Cronopios y de Famas, con él Lennon escribe desde el desvío. Sus textos breves, entre cuento y poema, entre chiste y crítica, espejean la estructura fragmentaria de Lennon. Ambos comparten la escritura como un acto de rebelión simbólica. El lenguaje no es herramienta que nos dicta la realidad, es juguete que nos manda la libertad y es fuga de la conciencia con imaginación. James Joyce, por su parte, descompone la sintaxis para revelar su música interna. En Finnegan's Wake, el lenguaje se vuelve río, eco, trance. Lennon, sin llegar al hermetismo joyciano, escribe con muy buen oído. Sus frases tienen ritmo, síncopa, disonancia. El lenguaje se convierte en partitura. En Die Fat Bogie, tres palabras otra vez que dan para 5,000 traducciones, pero que le podríamos decir algo así como el pájaro nalgón, Die Fat Bogie. El ritmo verbal se impone sobre el sentido. Allí dice en inglés, I have a little budgie, he is my very pal. I take him walks in Britain, I hope I always shall. Suena tan como canción de niño medio tonto que de pronto se va convirtiendo en un horrible albur que quizá en lugar de pájaro en español diría chorizo. Y está hablando de un chorizo gordo. John Lennon. Así vemos desafinar a la razón. Así el nonsense funciona como un mantra ontológico. Y lo piantado como compadrito loco de Cortázar funciona como descreación del yo. El nonsense o lo piantado lenoniano, al subvertir la lógica, el sentido y la coherencia narrativa, crea un espacio donde la gravedad del mundo, sus normas, sus exigencias, sus sufrimientos, se disuelven. La risa se convierte en un acto de levitación que aligera el peso de la existencia. Si nada tiene sentido, ¿cómo podría el dolor tener una verdad inmutable? Lennon era un hombre marcado por la tragedia, la ausencia de sus padres, la muerte de su madre en especial, las presiones de la fama, la persecución mediática. Su risa entonces no es una negación ingenua del dolor, sino una puesta en escena a través de la deformación. Al convertir lo serio en ridículo, lo trágico en absurdo, Lennon desarma su capacidad de aplastar. Es una forma de decir, esto es tan doloroso, tan ridículo, que solo puedo responder con un disparate. La risa opera como un exorcismo, no haciendo que el dolor desaparezca, sino alterando su categoría ontológica, volviéndolo parte de un gran juego cósmico. La risa, especialmente la risa ante el absurdo del yo y del mundo, es una herramienta poderosa para disolver la rigidez del ego. Al saber reírnos de nosotros mismos
y de las convenciones de la gente normal. Nos despojamos de nuestras armaduras, de nuestras pretensiones de coherencia y control. Esta descreación del ego, como diría la escritora francesa Simone Weil, aunque ella lo diría obviamente por vías distintas, es una descreación fundamental para muchas prácticas místicas de la historia. Así, Lennon, al escribir en Nonsense, se despoja de su yo narrativo convencional, permitiendo que voces y asociaciones irracionales tomen el control, abriendo la puerta a un estado de conciencia expandido. Ya en esa condición, yo encuentro que la risa de Lennon eh, me conecta a mí con la risa del personaje bufón The Fool on the Hill, de la obra de William Shakespeare, El Rey Lear. Ya cuando hablé de Yo soy la morsa, ligué a Lennon con Edward Lear, un escritor inglés de nonsense, y dejé en sombra esa presencia de Shakespeare y el Rey Lear, que se escuchan justamente en una grabación de radio al final de la canción Yo soy la morsa. Entonces, ese bufón del Rey Lear, en mis lecturas humildes de chamaco de Tacubaya que lea Shakespeare, creo que es uno de los personajes más grandes creados por Shakespeare, de una profundidad equivalente a la de Hamlet y de una capacidad crítica que no tuvo Macbeth, y que así podríamos seguir, que se puede reír tanto de las ideas de la familia. El Rey Lear cree que es el padre perfecto y descubre que no. Como se ríe del Estado y la idea de si yo gobierno pasa lo que quiero. Como que se ríe de que de pronto ya todos con los que se va moviendo ya no tienen reino, ya no tienen riqueza, son miserables caminando y él no se deja de reír. Así yo veo a John Lennon, que nos dice, aunque veas que ya todos están miserables, en harapos, riámonos, traviesos, ¿no? Tengamos la carcajada, traviesos, que el día de nuestro funcionamiento no termine en un chinga tu madre, sino me dan risa, pinches putos, ¿no? Y no que estés ahí de rodillas diciendo, no, se la mamo para que no me mate. No, pues si no somos narcoterroristas de Morena, ¿no? Ni kirchnerianos oficiosos. Entonces, pues todo eso quería dejar constancia en este que es nuestro inicio de las mañanitas para Lennon. Y ahí sí ya le paso la pelota a nuestro Che Martín. ¿Qué, qué puedo decir después de semejante descripción, ¿no? Impresionante, ¿no? La verdad que quedé sin palabras, pero sí, me acordé de Balada para un Loco, Ah, bravo, el sí, tema bravo, bravo, de sí. Astor Piazzolla, la música, ¿no? Piantao, piantao, Balada para piantao. un Loco. Y también, claro, exactamente. Y también la gracia de los irlandeses que se ríen para también ocultar un poco las penas y Sí, las injusticias hechas por el Reino Unido, ¿no? Como los claro. vascos o muchas tribus del mundo, que a veces utilizan esa exhumación de las penas por medio de ritos, músicas, gritos o escrituras también, ¿no? Muy interesante, sí, la verdad que Martín mis y respetos Gabriel, para la descripción que mandaste porque mi maestro español de la literatura Otaola estuvo en la Guerra Civil Española, en las trincheras, en la guerra, y era comisario político y me decía con angustia
realmente angustia de un viejo de 70 años, que él recordaba que en los fusilamientos había fusilado a más gente porque se reía que porque fuera efectivamente traidora o algo delincuente, sino que la risa destruye la disciplina militar. Y creo que eso es algo muy bello de Lennon en esa risa que nos mostró Gabriel, de cómo se disfrazaba de soldado para terminar siendo un Beatle. O sea, siempre lo vimos con una guitarra y no con una metralleta. Entonces, ahí te paso otra vez el asombro, Martín. Sí, y también me acuerdo de mis abuelos vascos que me contaban cosas de la guerra, en primera persona lo vivieron, ¿no? Pero bueno, sería muy tétrico si lo cuento, pero ellos lo contaban con un ritmo y una cadencia que parecía una leyenda de hace miles de años, ¿no? Pero era real, sí. Y que nos educó a los Pero latinos. sí, obviamente, a veces lo que es el exorcismo, ¿no? Ujú. De las penas y las cosas de que vive el ser humano y está reflejado en un ser como Lennon, ¿no? Claro. Genial y natural y salvaje, ¿no? Sí, sí. Y Dragón, Ahí, del mismo año de Bruce Lee, 1940, ¿no? sí, exacto. Es lo que queremos eso señalar. Este año estaría cumpliendo Ajá. 85 años. Ellos ya veían como meta lejana Mm, los un sesenta y pibe. cuatro años. A los Ah, 64 años, al menos Ringo y Paul brincaban como chapulines. Y imaginarlo de 85 años, sí, pues da muchas vías, ¿no? Hay un lado que pienso y lo he vivido. Sería triste ver a un Lennon terminar como el cantante de las Tortugas, entiendo, Howard Kaylan, creo que es su nombre, que acaba de morir y murió después de prácticamente 5 años de demencia senil. Sería triste ver un Beatle que terminara así, ¿no? Nuestra ilusión es llegar, pues, a la famosa raya, acordándome que soy yo y que oía los Beatles. Luego estaría esa idea también horrible de qué tal que ya no madurara, que en ese regreso de Double Fantasy se perdían, ahora sí en buscar la fama y se nos volvió una Tatiana, ¿no? Y que anduviera cantando con niños y haciendo cosas para niños. Todo eso lo he pensado y digo, nos ha dado al menos la emoción de que se fue muy joven, a los 40 años, y de que en ese pequeñito lapso de vida, sí, pues como estamos aquí mostrando, nos dio para llenar nuestras vidas. Yo lo quería decir como señal del final para ir marcando aquí la travesura, un límite, que viviendo estas experiencias, como juntarnos con Martín, que está en Colombia y es argentino, y ver que hay más personas ya de distintas nacionalidades y de distintas edades que participan en la travesura. Quiero pensarlo de manera humilde y sin provocar polémica, que de esa manera también funcionaban lo que fueron las sectas que llamaré gnósticas, que recordaban la vida de Jesús de Nazaret. Jesús tocó horrible, ¿no? En el Calvario, a gritos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Los Beatles afortunadamente no. Y ahí quiero pensar, pues de manera no religiosa, pero sí de manera humanista, que recordar vidas, comparar las vidas de los cuatro Beatles y quienes los rodearon con nuestras vidas, es otra vez un modo de guardar lo religioso sin tener que pelearnos por de qué secta eres tú y qué libro leíste, sino que la vida tiene sentido y basta con ver a los Beatles. Si hay un dios o muchos dioses, dejaron que ocurrieran los Beatles
Y eso nos tiene aquí conversando a muchas personas, como lo hemos venido señalando, sin estar de rodillas, no encendiendo veladoras y llorando por la muerte de John, o sino tratando de demostrar que él era mejor que Paul y que la tenía más grande que Elvis Presley, ¿no? Y esas cosas, o que tenía llagas en las manos. Y entonces siento esta alegría y esta emoción, pues de darle este calor, diré, de vidas vividas las nuestras, analizando vidas altamente vividas, las de los Beatles y su mundo. Y pues creo que en eso coincidimos los cuatro, y hablo por Sergio, en que Lennon le da una intensidad espiritual que Harrison no se la opaca. Le da una calidad musical y lírica a las obras que Paul no se la gana. Y Ringo siempre estaría dispuesto a ser su baterista o su chomping en la bebida o su cuate en ir a Alcohólicos Anónimos juntos. No, todo eso es bellos ejemplos de vida, nos llevan a vivir las vidas que hemos visto que otros viven, Gabriel, y que ya va ahí Martín viviendo y comentando. ¿Qué más, Gabriel? Pues Exactamente. fíjate que me uno al comentario de Martín porque en algún momento dado eh, la vida del autor John Lennon, hablo del autor John Lennon, pues nos lleva por diferentes mundos, Ujú. diferentes imágenes, diferentes sentimientos, ¿no? Claro, Desde una canción como La Morsa hasta una canción tan sublime como Julia, ¿no? Dedicada a su mamá, cierto, ¿verdad? Y es cierto. una canción tan maravillosa, lo que mencionaba ahorita Martín, de recordar a ese momento cuando se da la noticia de que John Lennon ha muerto y que Sí, ella, dentro de su sentimiento, dentro de su sentir como persona y como fan de los Beatles, o quizá más de John Lennon, claro, sentirse y transmitirle al hijo que él piensa, dice, bueno, que murió alguien de la familia y pues no, es alguien que, aunque estaba lejos, aunque es otro idioma, otra cultura, pues lo sentíamos muy cercas, como el hermano mayor y como lo que decíamos, a lo mejor el nonsense, ¿verdad? Que nos sí. transmitió a muchos de nosotros. El ejemplo de oveja negra, Mm, de rebelde. ¿sí? Del que cambia la historia también, ¿no? Del que Sí, por cambia la historia. eso. Un Eh, tipo eh, solo que es un loco que cambia la historia. sí, sí. Un Che Eh, 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 Guevara, eh, un Bruce Lee, John Lennon. ahí es donde diría Martín, con el riesgo de que luego haya gente que me lo quiera negar. Creo que el resultado de Lennon es en este momento más universal y menos violento que el de Jesús de Nazaret. Y está en este momento haciendo que muchas gentes puedan soportar la vida con más claridad que todo lo que hizo el Che Guevara. Eh, 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 Diría, de buscarle un equivalente próximo a nosotros, pensaría en Maradona, pero Maradona nos dio el mal ejemplo de las drogas y de la falsa vida de santo que era la de un borracho promiscuo. El Lennon no se inventó dos vidas. Cuando fue borracho promiscuo. Cuando fue mandilón, junto a Yoko fue mandilón. Cuando fue la locura, ¿no? Yo le admiro eso, que es una autenticidad completa, al grado de que su sueño, que era básicamente que estuviéramos hablando de él y escuchando su música, pues aquí está completamente vigente. Lástima que Paul no nos deje poner la música aquí en la travesura, ¿no? ¿O qué más?
O lo llamamos a Paul, que hable un poco. Nos quedamos, ¿no? Eso, Bien, fíjate, eso Paul, que ¿qué dice onda? Martín, ese amor que tenemos por los Beatles debe, cuando yo le pregunté cuál era su Beatles favorito, dijo que los cuatro. sí, sí, Entonces, creo que ese amor que tenemos por los cuatro nos lleva muy claramente a apreciar cada una de sus facetas, ¿no? cierto, muy Cada cierto. uno de sus sentimientos. Y Ringo, pues nos era el hombre divertido de ahí, de ese grupo de las risas, el compartir la festividad, la alegría de pues, ser los cuatro fabulosos, man. Ah, Vivir en un jardín del pulpo. sí, Hija, esa, y, nunca lo he analizado, pero Y ha de ser Ringo es bastante el amigo. estar ahí. en Ringo, por seguir con Ringo, yo empiezo a descubrir con admiración lo que es la humildad concreta del multimillonario. En Ringo no veo locuras de niño rico como John, de mandarse pintar un Rolls Royce en psicodélico. Ni ideas de niño rico de Paul de querer comprar todas las tierras con ovejas alrededor de su feudo. O las de George, ¿no? De comprar autos de lujo, uno por semana. Yo hubo un tiempo que temí que Ringo se volviera Elizabeth Taylor comprando anillos carísimos, ¿no? El del Marajá de Timbuktu con un diamante. No, como que siempre se vistió calmadamente, nunca lo vimos en autos excesivamente, más allá de su ser multimillonario, pero en saber ser un niño pobre que se volvió rico y que goza con su No riqueza. se cambió la nariz. Exacto, exacto, no se cambió. ¿Sabes qué es lo único No se cambió la nariz. que se borró las canas que tenía al principio? Ahora tiene todo el pelo Ah, bueno, capel, pero pero bueno, con eso ya estamos platicando. se le puede perdonar. Y consideramos esto el cierre de esta travesura, mis cuates, mis amigos, che. Y, es- y bueno, muchas gracias por nuevamente la invitación. Hay muchos amigos míos que ya están viendo el programa. sí, En gracias. Argentina, De hecho, ahí ya acá. piden, de hecho, una travesura con Martín cantando y presentando las guitarras conectadas. Ya alguien ahí lo propuso. Entonces habrá que irlo Ah, pero pensando. a ese no le hagan caso, ¿eh? A ese no le hagan caso. No le hagas. Bien, te debe dinero. Te No, debe dinero. se quiere reír de mí ese. Se quiere No, reír de mí en la pantalla. hoy el Bueno, tema un fue día vamos a hacer algo. risa. Gabriel, Un día vamos a hacer. Pues nada más para despedirnos de nuestros Gabriel. amigos, nuestros seguidores, un una feliz celebración de ese gran hombre que fue John Lennon. sí, bravo, burra por eso. Sí, Y una frase, si no existiría Leno, habría que inventarlo. Claro, claro. Seríamos las brujas de Macbeth y lo No, está bueno. inventamos. Corto la grabación. Bueno, saludos a la gente y gracias amigos por invitarme. A ti por estar con nosotros. Paz y amor. Peace and Seguimos love. la travesura. a mí se me fue la imagen, pero comparto lo que ustedes están ahí Bien. comentando. El Union Eso. Jack en el pecho. Bye.